Es tiempo ahora de estudiar juntos la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo ministre en nuestros corazones a través de la bendita palabra de nuestro Señor. Entonces, dispongamos todo nuestro corazón allí en casa, donde usted está viendo este mensaje, escuchando este audio. Quiero pedirle que se concentre, que deje todo aquellos pendientes que aún tenemos y dispongamos entonces todos nuestros sentidos para que el Señor hable a nuestras vidas como Él desea hablarnos hoy. Hoy estaremos compartiendo acerca de lo mucho que podemos hacer por las generaciones futuras con esas pequeñas acciones que realizamos en el día a día. Quizá usted no se da cuenta de la gran importancia que tiene lo que está haciendo usted ahora. A veces nos sentimos ocupados, pero no productivos. A veces creemos que esas pequeñas acciones no tienen mucha importancia para mis hijos, para las siguientes generaciones. Pero hoy, a la luz de la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que sí la tienen y que nosotros podemos impactar a una generación que aún no conocemos. Mire, le platico. En 1963, Edward Lorenz presentó una tesis, una teoría. Y no solo la presentó, la desarrolló, sino que se atrevió a llevarla a la Academia de Ciencias en Nueva York. Su hipótesis parecía tan ridícula a los científicos en ese tiempo que no la tomaron en serio. Se rieron de él. Decían, no puede ser que este hombre presente esta hipótesis. Su trabajo se convirtió en un mito que sirvió solamente para usarlo en algunos cómics, algunas películas de Hollywood. Incluso alguien escribió una novela basada en esta teoría. Su teoría planteaba lo siguiente. Él decía que algo pequeño que está pasando en Brasil puede llegar a provocar un enorme efecto en Texas. Y luego llevó su teoría aún más lejos. Él llevó su idea todavía aún más lejos y él planteó lo siguiente. Decía, algo tan pequeño como el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede llegar a provocar una tormenta en Nueva York. Es increíble, ¿no? La manera en que él planteó, y sabe, muchas de las personas se quedaron con la idea de la mariposa. Solamente eso se quedó en la mente. Cómo el aleteo de una mariposa podía provocar algo tan grande. Cómo podía desencadenar un evento tras otro y al fin llegar a provocar un huracán tan grande. ¿Cómo una mariposa podía provocar eso? Mire, mis hermanos y yo crecimos en un lugar donde hay muchísimas mariposas, sobre todo en el tiempo de la primavera, en el tiempo de la lluvia. Usted ve infinidad de mariposas, colores, formas, tamaños, es increíble. Pero nada se compara con lo que mi familia y yo experimentamos una vez viajando en el norte del país. Nos tocó ver la migración de la mariposa monarca. Es increíble, millones y millones de mariposas. Es como ver el cielo en una noche oscura, en un lugar muy despejado y tratar de contar las estrellas. Era increíble. Cantidad de mariposas, no medían más de 3 centímetros cada una de ellas. Es el tamaño que tenían en la etapa que a nosotros nos tocó ver, esa migración. Vienen desde el sur del Canadá y llegan al centro de la República Mexicana. Un extranjero dijo una vez que van a México porque en México la vida es como en el mar, la vida es más sabrosa. Y creo que no estaba equivocado, por cierto. Les decía que eran infinidad de mariposas. Y uno dice, ¿una mariposa de estas puede causar una tormenta? ¿Qué estaba pensando Edward Lorenz cuando presentó su teoría? Ahora, este hombre no era un aficionado, déjeme decirle.
Era un tipo muy inteligente. Estudió matemáticas, trabajaba en el centro meteorológico. Él era encargado de dar el clima, el pronóstico del tiempo, el clima. E incluso ahí fue donde nació la idea de su teoría, viendo cómo se comportaban, cómo un fenómeno tan grande como un huracán iniciaba con un movimiento muy pequeño en otro lugar. Él fue profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT. No era cualquier persona, eso es lo que estoy diciendo. Era respetado en su ambiente, pero ¿cómo podía él pensar que el simple aleteo de una mariposa podría causar una tormenta tan grande? Ahora, su hipótesis, recuerde, él la planteó en 1963. Pasaron 30 años para que en 1983 un grupo de profesores de física de muchos lugares del mundo se reunieron para estudiar su teoría. Y la conclusión fue la siguiente. La teoría de este hombre no solamente era posible, sino que era auténtica. Era viable y era precisa. Y se elevó al rango de ley. El nombre de esta ley es Ley de Dependencia Sensible de las Condiciones Iniciales. Ley de Dependencia Sensible de las Condiciones Iniciales. Conocida como Ley del Efecto Mariposa. La ley del efecto mariposa dice que un movimiento pequeño causado al otro lado del mundo puede llegar a provocar una ola tan grande, tan enorme al otro lado. Si esto es cierto, queridos hermanos, entonces lo que usted está haciendo, hermano, hermana, lo que usted está haciendo hoy tendrá repercusiones enormes en el futuro y afectará positiva o negativamente a una generación que usted aún no conoce. El título del mensaje de este día es Influyendo positivamente en las futuras generaciones. Influyendo positivamente en las futuras generaciones. Y nuestro texto es Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 dice el pasaje: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora, aquí hay tres aspectos muy claros en este texto. En primer lugar, hay una exhortación. No nos cansemos de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. No te canses. La exhortación es muy clara y muy corta y muy fácil de entender. No te canses de hacer el bien, porque hay una promesa. No solamente hay una exhortación, sino hay una promesa en este texto. Dice, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo segaremos. ¿Cuál es el tiempo? ¿De qué tiempo está hablando? No de nuestro tiempo, hermanos. A veces ese es el problema que tenemos. Queremos ver las cosas en nuestro tiempo. Y el texto dice a su tiempo. ¿De qué tiempo? Del tiempo de Dios. A su tiempo segaremos. Trenchard dice lo siguiente: a veces el labrador sufre a causa de los fríos del invierno y los calores del verano, que le producen molestia física y el natural cansancio del esfuerzo sostenido. Pero no ha de acobardarse frente a las dificultades, ya que su experiencia le enseña que tras la siembra vendrá la siega. Siempre vendrá la siega después de sembrar. Pero este texto, esta promesa tiene una condición previa. Y dice, si no desmayamos. Esto significa no te rindas. Continúa, permanece en la labor que estás haciendo. Mire, los hombres no fracasan porque son vencidos, sino porque abandonan la tarea.
Los hombres no fracasan porque son vencidos, sino porque abandonan la tarea. Hermanos, la inconstancia nunca producirá resultados en ningún área de nuestra vida. Y hoy estamos hablando, hermanos, de las acciones que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo, de cómo estamos desarrollando nuestra vida y de qué manera eso impactará a las siguientes generaciones. Lo que usted está diciendo y haciendo hoy puede afectar a una generación que a usted aún no conoce. Quizás sus nietos, sus bisnietos y más allá de ellos. Estoy seguro que todos hemos escuchado de Moisés. Algo sabemos de Moisés. Quizá usted nunca ha leído la Biblia, pero ha escuchado de Moisés o ha visto algo acerca de Moisés. Moisés es aquel héroe de la fe en el libro de Hebreos. Dios lo usó para liberar a su pueblo de Egipto. A través de Moisés, Dios abrió el Mar Rojo. Él fue el que guió a este pueblo durante 40 años en el desierto. ¿Cuántas cosas sabemos de Moisés y cuánto admiramos a Moisés por su vida? Pero ¿sabe usted que Moisés estaba vivo solamente por la acción de 2 parteras hebreas? Estoy seguro que lo sabía. Y como son tan conocidas estas parteras, estoy seguro que usted se sabe el nombre de ellas. Ejercicio en casa. ¿Algunos de los que están en casa conoce el nombre de estas 2 parteras? Vayan por favor a Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 17. Éxodo 1, versículos 15 al 17. Muy fácil de localizar si usted está iniciando en el estudio de la Biblia. Es libro de Génesis y luego sigue Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia. El primer capítulo. Dicen los versículos 15 al 17. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, o sea, si es varón, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como él les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Qué impresionante pasaje. ¿Sabe? Cuando alguien me dice que la Biblia es un libro machista en el cual la mujer es denigrada, que no se le da su lugar, que es marginada, siempre le digo, no han leído la Biblia. ¿Sabe? Todos hablamos de Moisés, pero ¿sabe quién está atrás de la vida de Moisés? ¿A quién usó Dios para Moisés? En primer lugar usó a 2 mujeres, estas 2 parteras. Luego usó a su hermana, Miriam, a su madre y luego a la hija de Faraón. Hay una cadena de mujeres para cuidar a este hombre de Dios. No es así. Quienes han denigrado a la mujer es el hombre. Y sabe, en nuestros días más que en los tiempos pasados. Hoy en día se denigra más a la mujer, se lastima a la mujer, se violenta a la mujer. No así en la palabra de Dios. Me encanta esta historia, porque aquí vemos un grupo de mujeres usada por Dios para cuidar la vida de este hombre, que iba a tener un papel trascendental en la historia de la humanidad y por lo cual usted y yo estamos siendo bendecidos en este tiempo. ¿Cuál es la historia? Aquí, los hebreos habían llegado cuando hubo una crisis alimentaria. José había sido vendido por sus hermanos como esclavo y llegó a Egipto. José llegó a ser muy bendecido por Dios y llegó a ser el segundo hombre más importante en ese imperio. Solamente Faraón estaba sobre él en autoridad. Sus hermanos llegaron a buscar alimento. Luego José le pide que traigan a sus padres y se viene toda la familia a vivir a Egipto. Les asignan un lugar especial, un área para que ellos vivan allí, pero los hebreos eran como los mexicanos.
Tenían hijos, pero no de uno o de dos, de 10, de 12, de 14. Y el pueblo hebreo empezó a reproducirse, empezó a crecer, y los egipcios empezaron a tener miedo de la cantidad de personas. De ahí viene la orden esta para las parteras. Maten a los niños varones. Yo no sé cómo lo iban a hacer, ni siquiera quiero imaginar qué método iban a utilizar. Pero por cierto, no solamente Moisés fue salvado por estas mujeres, muchos niños fueron preservados en su vida, en su integridad, por la acción de las parteras, porque ellas decidieron hacer lo correcto. Las parteras, dice el texto, que temieron a Dios. Y Dios bendiga, por cierto, a todas las parteras. Al igual que el efecto mariposa, en la cadena de eventos positivos que permitieron que Moisés viviera, el primer aleteo, por así decirlo, fue el de estas dos parteras hebreas. Mire, ellas no lo hicieron por amor a Moisés. Ni siquiera sabían de este niño. No sabían lo que iba a hacer Dios con la vida de este hombre más adelante. Ellas lo hicieron porque era lo correcto. Eso era lo que tenían que hacer. Decidieron hacer lo correcto. Jóvenes y niños, te pregunto en este momento, ¿estás haciendo lo correcto en tu vida? ¿Estás haciendo lo que a Dios le agrada? Con esta modalidad en línea, chicos que aún son estudiantes, se están esforzando, están aprovechando esta oportunidad de estar en casa, conviviendo con tu familia y a la vez estudiando. ¿O solamente estás desperdiciando esta oportunidad? No te estás esforzando. Solamente estás copiando y pegando, copiando y pegando. Adultos, cuando en tu empresa te quieren forzar a hacer algo que no es correcto, que no es ético, ¿qué haces? ¿Te niegas? ¿Das tu punto de vista o cedes a la presión? ¿O por miedo cedes a la presión para poder conservar tu trabajo? Mire, estas dos mujeres no estaban en riesgo de perder su trabajo. Estaban en riesgo de morir. ¿Usted cree que trabaja bajo presión? Esta es presión. Querido hermano, ¿cómo estás llevando tu negocio? Hermana, ¿cómo llevas tu negocio? ¿Con los principios de la palabra de Dios? ¿O estás cediendo a lo que el mundo dice? Estas mujeres decidieron honrar a Dios antes que honrar a Faraón. Familias, ¿estamos filtrando cada decisión que estamos tomando? ¿La estamos filtrando a través de Dios? ¿Tu estilo de vida honra a Dios? ¿Tus conversaciones son edificantes? ¿Tu léxico, tu manera de hablar es digna de un hijo de Dios? Obedecer a Dios siempre traerá bendición. Vea los versículos 20 y 21. Dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Hermanos, qué bendición, hermana. Quiero que veas esto. Por la acción de estas dos mujeres, la palabra de Dios dice que Dios hizo bien a las parteras y que Él prosperó a sus familias. Pero no solamente fueron bendecidas ellas en su hogar, sino que fueron bendición para otros. Dice, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Lo mejor que podemos dejar para las próximas generaciones es heredarles bendición. Nuestro texto dice que a su tiempo segaremos, y esta es la realidad, a su tiempo segaremos. Quizá no le toque a usted ver la cosecha, pero sí a sus hijos o a sus nietos. Pero vale la pena hacer las cosas a la manera de Dios.
Quizá usted es la generación que se tiene que sacrificar para hacer bendición a las futuras generaciones. Mire, tenemos infinidad de ejemplos de personas que Dios ha usado en el pasado para bendecir a las generaciones futuras. Una de ellas es Edward Kimball. Quiero compartirles un poco de Edward Kimball. No sé si conoce usted o le suena conocido el nombre. Edward Kimball. Para mí es un héroe anónimo de la fe y debería estar en el libro de Hebreos, creo, si hubiera vivido en ese tiempo. Edward Kimball era un maestro de escuela dominical voluntario en 1854 en Detroit. En 1854. Un día, a la clase de Kimball, llegó un joven muy apático. Llegó a la clase, se sentó, movía los dedos, veía para todos lados, como diciendo, a ver a qué horas termina esto. Mire, en ese tiempo así eran los jóvenes. Afortunadamente ya no lo son así, ¿no? Hoy los jóvenes anhelan ir a la iglesia, se preparan temprano, cuando estábamos en presencial los domingos, ahora que estamos en línea, se levantan temprano, se bañan, se conectan para la reunión de jóvenes los sábados, el domingo en escuela dominical, ahí están pendientes que inicie la sesión. Ya no eran como este joven, ¿no? Eso fue en 1854. Gracias a Dios ya no. ¿Verdad que ya no? Ok. Ahora, este joven estuvo allí y al finalizar la clase, Kimball se acercó a él y le dijo, me gustaría platicar contigo en la semana. No sé si podría visitarte. Y él le dijo, sí. En la semana le fue a visitar a su trabajo. Este chico de 17 años trabajaba en un taller de reparación de calzados. Y allí, entre pedazos de piel, herramientas de trabajo, Kimball le compartió del Evangelio de Cristo. Y ese chico ese día recibió a Cristo como su Salvador. El nombre de este joven es Dwight L. Moody. Moody se convirtió en uno de los más grandes evangelistas de la historia. Compartió el Evangelio con por lo menos 100 millones de personas en los dos continentes. Fundó el Instituto Bíblico Moody y la Iglesia Moody en Chicago. La pequeña acción de Edward Kimball desencadenó este evento para que millones de personas conocieran el Evangelio. Estamos hablando de esas pequeñas acciones que usted hace hoy y que tendrán un efecto en la siguiente generación, pero la historia no termina ahí. A través de su ministerio, Moody fue el responsable de que Meyer llegara a la fe. Meyer se convirtió en un pastor, F.B. Meyer. Se convirtió en un pastor, se preparó y también hacía sus propias campañas evangelísticas. Meyer ganó para Cristo a Wilbur Chapman. Wilbur Chapman también se convirtió a su vez en un evangelista y en una de sus campañas llegó un beisbolista a escucharlo, un beisbolista profesional de las grandes ligas de Estados Unidos. Se llamaba Billy Sunday. Quizá le conoce, le suena conocido el nombre. Billy Sunday ese día recibió a Cristo como su Salvador. Tenía 8 años jugando en las grandes ligas. Y un domingo, poco tiempo después de haber recibido a Cristo como Salvador, Billy Sunday tomó la decisión de retirarse del béisbol y de dedicarse de tiempo completo a la obra del Señor. Fue a un seminario, se preparó y también se convirtió en un evangelista. Billy Sunday ganó para Cristo a Mordecai Ham en una de sus campañas. Mordecai Ham se convirtió también a su vez en un prominente evangelista. Y veamos la cadena de eventos.
predicando Mordecai Ham en una ocasión en Charlotte, Carolina del Norte, a una de sus campañas asistió un joven delgado, alto, sin interés por el evangelio. En realidad fue porque se sintió comprometido con la persona que le invitó. Ese día, el Señor quebrantó el corazón de ese joven y fue tal el cambio que decidió dar un giro completo en su vida. Se inscribió en un instituto bíblico, se preparó para servir al Señor y se convirtió en uno de los evangelistas más grandes de toda la historia. Su nombre, Billy Graham. En 2008 estaba leyendo, se hizo un estudio acerca de la vida de Billy Graham. Y se calcula que a través de la tele, la radio y presencial, porque en ese tiempo no había internet, Billy Graham tocó por lo menos la vida de 2.200 millones de personas en todo el mundo. La cantidad es correcta. 2.200 millones de personas en todo el mundo escucharon el evangelio a través de Billy Graham. En el cielo, querido hermano, ¿de quién será el crédito? ¿De Billy Graham por todo el trabajo realizado? ¿O tendrá parte también Edward Kimball por haber ido a buscar a un joven a un taller de reparación de calzado? ¿Será posible que el efecto mariposa entonces también es aplicable a la vida espiritual? ¿Será posible que nosotros podemos influir positivamente en una generación que ni siquiera ha nacido? Edward Kimball nunca conoció a Billy Graham. Hay más de 100 años que le separan. Edward Kimball no estaba pensando en un impacto mundial de millones de personas. Él estaba pensando solamente en un joven que necesitaba a Cristo, que parecía tan apático, pero necesitaba a Cristo en su corazón. Mire, los jóvenes que están ahí a su alrededor quizá parezcan tan apáticos ahora, pero quién sabe lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de ellos. Les decía al inicio, usted quizás siente que su labor ha sido sin importancia, simple. Lavar los trastos, bañar los niños cuando eran pequeños, leerles las historias bíblicas, enseñarles a hacer su propio devocional a medida que fueron creciendo, lavar la ropa, preparar el desayuno cada día. ¿Alguna vez incluso has pensado tirar la toalla en tu ministerio, en tu matrimonio quizá? Si sus hijos aman al Señor y desean servirle, algunos quizá de tiempo completo, otros con sus habilidades, con sus carreras. Si sus hijos aman a Dios y desean servir a Dios, usted es el hombre o la mujer más exitosa del mundo. Queridos hermanos, no perdamos de vista. Las cosas materiales se terminarán, se acabarán, se deprecia, pero eso adquiere un valor incalculable al paso del tiempo. Porque eso que usted ha puesto en el corazón de sus hijos se magnificará con el paso del tiempo en la siguiente generación. Quiero pedirle en este momento que deje de ver la pantalla y vea a su lado. Quiero que vea a sus hijos. Sonríales, si puede darles un abrazo en estos segundos. Y piense un momento. ¿A quién le ha dado Dios el privilegio a usted de cuidar? ¿Quiénes serán estos niños el día de mañana? Y vamos a ir
más allá. La madre de quién es esa niña que está ahora junto a usted. El padre de quién es ese niño que está sentado allí entre ustedes esta mañana. ¿Quién serán estos jóvenes y estas señoritas que están en casa todavía en los años siguientes? ¿En qué ha invertido usted su tiempo? ¿Qué ejemplo le has dado a tus hijos? ¿Qué ejemplo le hemos dado a nuestros hijos? Quizá ya no hay hijos en casa. Piensa en sus nietos, en sus bisnietos en este momento. Jóvenes y señoritas, ¿cómo impactará en tu futuro las decisiones que estás tomando hoy? Lo que usted hace día tras día no es en vano. Usted está causando un efecto que impactará a las generaciones futuras. Les comparto que esa es una de mis motivaciones para servir al Señor. Cuando mi esposa y yo estamos frente al grupo de jóvenes, la pregunta recurrente es, ¿delante de quién estamos? ¿Delante de quién estamos? Y eso nos anima para seguir sirviendo. Hoy fuimos testigos del bautismo de Felipe. ¿Quién será este varón mañana? Quizá por el tema que estaba preparando en la semana, pero oré por Felipe como oro por ustedes y por sus hijos. Pero oraba y venía una y otra vez la pregunta, ¿quién será este hombre mañana? ¿Delante de quién estuvimos los que presenciamos el bautismo de Felipe? ¿El padre de quién será este varón mañana? Nunca vuelva a tomar una decisión pensando en el hoy. Tómela siempre pensando cómo influirá en las futuras generaciones. Nuestro texto dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Siempre va a haber cosecha, queridos hermanos, siempre. Pero la cosecha es en el tiempo de Dios. A nosotros nos toca sembrar. Esta es la generación, queridos hermanos, que nos toca sembrar para bendecir a las futuras generaciones. No nos cansemos de hacer el bien. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos, Señor Dios, porque nosotros estamos en este lugar y hemos sido bendecidos por el Evangelio, porque hubo una generación atrás que decidió obedecerte, que decidió, Señor, cumplir con su responsabilidad de anunciar el Evangelio a toda criatura. Gracias, bendito Dios, por las generaciones que nos han precedido y que tú usaste para que el Evangelio llegara a nosotros. Suplico, Señor, tu bendición para cada uno de los matrimonios en este momento. Señor, tú les has dado el privilegio de educar, de criar a los hijos. Les has dado esta responsabilidad tan hermosa de moldear el corazón de la siguiente generación para que a su vez ellos puedan moldear el corazón de la siguiente generación. Un corazón, Señor, que anhele amarte, que anhele servirte, que anhele respetarte. Padre Celestial, te suplico en este momento, Señor Dios, que tú derrames de tu gracia sobre cada familia. Padre eterno, si hemos cometido errores como matrimonio, como padres, te pido, Señor Dios,
que nos ayudes a enmendar el camino y a poder, Señor, desarrollar esta labor que tú nos has otorgado, de inclinar el corazón de nuestros hijos hacia ti. Padre bendito, suplico bendición para cada uno de los jóvenes, de las señoritas, de los niños, Señor. Padre celestial, que en esta etapa de su vida ellos desarrollen esa comunión profunda contigo. Líbrale, Señor Dios, de solamente estar imitando la fe de sus padres, de solamente estar anhelando, asistiendo a la iglesia, conectándose en este tiempo, solamente porque sus padres se los dicen. Señor, pon un corazón ardiente, un corazón, Señor, que con pasión desee, anhele conocerte más y servirte, Señor, también. Padre eterno, ruego que como una sola familia en este momento, Señor, tú nos contemples y derrames de tu gracia y de tu ayuda para cada una de las familias, para cada uno de los hogares. Te alabamos, bendito Dios, bendecimos tu santo nombre y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que seamos dignos de ser usados por Dios para bendecir a las siguientes generaciones.